Bueno, egunon. Arratsaldeon ya. Arratsaldeon. Eguzki honekin. Primero, eskerrik asko, gracias a todas las personas, las que están ahí en la mesa repartiendo papeletas, militancia, diputatu gaiak, alkate gaiak, hautagaiak, por todo el esfuerzo que hacéis estos días para sacar ya la segunda campaña del año, que sabemos que es mucha energía, pero que también sabemos y todo apunta a que el resultado va a ser muy bueno. Lo que venimos viendo estos días, especialmente en Guipúzcoa, es que la campaña está bastante calentita en Guipúzcoa. Empieza a parecerse esto más a una pelea de gallos que a una campaña electoral con propuestas serias, porque vemos como PNV y como Euskal Herria Bildu están echando un pulso a ver quién tiene la cresta más grande en el corral, y también vemos que a veces se les va un poquito de las manos. Este fin de semana hemos oído hablar de menú del día en campaña, de menús de campaña. Y mira que yo, por más vueltas y vueltas que le doy al menú que nos presentó el señor Otegi, yo no veo ese menú. Entonces, una de dos, o vamos a restaurantes distintos o el señor Otegi no se ha graduado las gafas desde 2015. Porque hay que recordar que en 2015 irrumpió en la política vasca una fuerza que ha venido para quedarse, mal que le pese a algunos. Y el próximo domingo esa fuerza política, Elkarrekin Podemos, va a consolidar su presencia en las instituciones vascas, con grupos junteros y con grupos municipales fuertes, y que van a ser claves, que van a ser necesarios para construir mayorías progresistas y alternativas en muchos pueblos y ciudades. La soberbia nunca ha sido buena consejera para construir proyectos de bienestar y para construir proyectos de prosperidad. Eta politika aurrerakoiak egiterako gobernatu nahi duenak Elkarrekin Podemosekin egin beharko du. Eta gu hor egongo gara, akordio horretara heltzeko, neurri eta politika aurrerakoiekin, beti aurrera begira, eta baita ere aniztasuna errespetatuz eta gizarte honen aniztasuna errespetatuz. O sea que quien quiera gobernar haciendo políticas progresistas tendrá que contar con Elkarrekin Podemos. Y ahí estaremos para llegar a acuerdos sobre medidas y políticas, siempre con altura de miras y respetando la pluralidad y la diversidad de esta sociedad. Quien quiera pactos monolíticos en lo identitario, que mire al PNV. Quien quiera pactos con la derecha, que mire al PNV. Pero para políticas progresistas que respeten la pluralidad y la diversidad de la sociedad vasca, para este tipo de pactos siempre contarán con Elkarrekin Podemos. Esaten nuen bezala, akordio monolitikoak nazionalean nahi dituenak Eusko Alderdi Jeltzalera begira dezala. Eskuineko akordioak nahi dituenak Eusko Alderdi Jeltzalera begira dezala. Baina politika aurrerakoiak egiteko, geure aniztasuna errespetatzen duten politikak aurrera eramateko, beti Elkarrekin Podemos aurkituko dute. Beraz, utzi ditzagun alde batera borroka partidistak. Eta hitz egiten dutenak gehien bat, pasados, iraganaz, eta ez dutela etorkizunera begiratzen. Eta tapatzen dutelako mende hauetako eztabaida garrantzitsuak. Dejémonos de rencillas partidistas que hablan más de lo que éramos, de lo que seremos, y tapan lo que debería ser el debate importante en 2019. ¿Dónde queremos que estén nuestros pueblos y nuestras ciudades en el siglo XXI? ¿Queremos que estén liderando cuestiones como el cambio climático y la igualdad, o a la cola de indicadores sociales y ambientales? ¿Queremos equipamientos que respondan a las necesidades de las personas o los intereses del partido en el gobierno o de las constructoras? En esa competición no nos van a encontrar. Elkarrekin Podemos tendrá la mano tendida para llegar a acuerdos que cierren las brechas existentes y llenen nuestros pueblos de vida.
Guk seriotasunarez jo egingo dugu, solventziaz, ardurarekin. Hemen asko dagoelako jokoan. Sigla batzuen hegemonia, baino askoz gehiago dagoelako jokoan. Geure lana prekarioa ala ez den dago jokoan. Dependentziaren itxaropen listak txikitzea dago jokoan, edo zerbitzu publikoen privatizazioa dago jokoan. Baita ere, geure zergak jeistea, edo geure zergak gehien duten jeistea dago jokoan. Bajar los impuestos a los que más tienen o ir hacia una redistribución fiscal. Eso también está en juego. Lo que está en juego en estas elecciones es el modelo de país que queremos. Y por eso es importante que vayamos a votar el domingo, que animéis a vuestra familia, a vuestra cuadrilla, a vuestros compañeros y compañeras de trabajo. Arrasate, Guipúzcoa y Euskadi se juega que las instituciones se conviertan en el campo de batalla de unas siglas o en un lugar de acuerdo y compromiso con las personas que viven aquí. Y mi compromiso, el del Elkarrekin Podemos, es que nuestros votos sirvan para hacer política de verdad, con honestidad, con visión de futuro, con humildad y teniendo en cuenta la pluralidad y la diversidad de Guipúzcoa y de Euskadi. Así que Arrasate, contamos contigo, eta Guipúzcoa, bizitzaz bete. Eskerrik asko. Y ahora os dejo con Isabel Salud, coordinadora de Ezker Anitza. Bueno, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri eta eskerrik asko etortzegatik. Estamos ya en la recta final de la campaña electoral, que además, el domingo, además de votar a las elecciones municipales, votaremos también las forales y también votaremos las europeas. Y hoy yo quiero hablar de esas instituciones, de las europeas. Las instituciones europeas, que son las instituciones más olvidadas porque nos parecen lejanas, pero tienen una importancia fundamental en nuestras vidas y también en las finanzas de los ayuntamientos. Por tanto, tienen un enorme impacto sobre los llamados objetivos de déficit, o sea, la llamada regla de gasto, que, como sabéis, limitan los presupuestos de los ayuntamientos. Es una injerencia permanente en la autonomía local de decisiones que se toman en Bruselas y que impiden que podamos gastar más desde los ayuntamientos en asuntos sociales, en asuntos laborales, en vivienda, en igualdad y en un largo etcétera. Pero también influyen en los procesos de desindustrialización, algo que conocemos muy bien y lo sufrimos en Euskadi y también en esta comarca concretamente, con el cierre de numerosas y grandes empresas como la cerrajera, la industria textil y un largo etcétera. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede? Pues porque la Unión Europea mandó cerrar la industria de nuestro país para orientar nuestra economía hacia sectores de poco valor añadido, como el ladrillo, el turismo y el sector servicios. Esto, a su vez, ha conformado nuestro mercado laboral, con empleos precarios y también de bajos salarios. Porque la Unión Europea, cuando nació, como bien sabéis, nació como una unión de intereses económicos que solo representa a las élites económicas de Europa, no a la clase trabajadora ni a los pueblos que la componen. Y estas son sus reglas fundacionales. Los intereses están pensados para las empresas transnacionales, el mercado y las grandes fortunas. Es una Europa de unos pocos, de los poderosos, y no de la gente corriente. No es nuestra Europa. Ante esto, nosotras, Unidas Podemos, ¿qué proponemos? Acabar con la política de recortes y también con los tratados de libre comercio que están pensados para el negocio de las grandes empresas y dejan indefensa a la ciudadanía europea. Por eso apostamos por impulsar consorcios públicos que defiendan y garanticen el empleo de calidad y los servicios públicos. Proponemos un salario mínimo adaptado al nivel de cada país. Sabéis, conocéis el gran logro de Unidas Podemos en el Congreso, que ha sido la subida en España del salario mínimo a 900 euros. Y no ha pasado nada, no se ha hundido la economía de nuestro país. Y consideramos que hay margen para seguir aumentándolo hasta los 1.300 euros. Por eso apostamos por un salario mínimo europeo, que lo hemos cifrado en una media del 70% de los salarios mínimos europeos, porque la Unión Europea maneja
una gran cantidad de dinero, de recursos, y tiene capacidad de poner a circular el dinero de manera distinta y mucho más justa, que no esté siempre en manos o al servicio de los poderosos. También tenemos propuestas para frenar el cambio climático. Es necesario un cambio radical de nuestro modelo productivo, que es muy dependiente del uso de combustibles fósiles y también de recursos no renovables. El efecto son las emisiones que están generando este terrible cambio en todo el planeta. Más allá de otras muchas medidas, como la reducción del consumo, el cambio de modo de vida para terminar con esa cultura del usar y tirar, del uso de energías alternativas que influyen también de una forma radical. Hay que abordar junto a ello al cambio de un modelo productivo, el cambio de modelo de agricultura, de modelo industrial y también de modelo de los servicios. Sin embargo, la Unión Europea gasta mucho dinero para la represión y también para la contención de migrantes en las zonas fronterizas. Europa destina 2.000 millones de euros anuales a la Guardia de Fronteras y 1.000 millones de euros a las deportaciones. Nosotras consideramos que hay que derogar, por tanto, la Directiva de Retorno y que hay que cerrar inmediatamente los CIES, esos centros que son centros de detención de personas donde se vive en situación penosa para aquellas personas que huyen de sus países de origen, donde no es posible vivir, ya sea por las guerras o ya sea por las hambrunas. Nosotras, posiblemente en esa situación haríamos exactamente lo mismo, huir hacia otros países. Muchas de estas situaciones son responsabilidad de las políticas de la Unión Europea y de la explotación colonial y robo de sus materias primas. Tenemos, por tanto, una gran deuda histórica con esos territorios. Por eso hay que denunciar el papel que ha jugado Europa en muchos procesos de guerra. Vendemos armas a terceros países y tenemos una gran responsabilidad en los conflictos mundiales. Por eso apostamos por una política de la paz en mayúsculas, paz entre los pueblos y resolución pacífica de los conflictos. Y por eso también rechazamos la creación del Ejército Europeo. Quiero recordar que la fundación de Izquierda Unida fue a raíz del gran movimiento en contra de la OTAN y de la guerra, y es una seña de identidad aquello de la OTAN no, bases fuera, que todavía hoy seguimos manteniendo. Por eso, sin duda, seguimos apostando por la paz. Por eso, el día 26 de mayo también hay que votar la propuesta de Unidas Podemos para Europa. Tenemos que votar Europa, no nos olvidemos de esta institución que marca nuestros destinos, pero no solo debemos votar, sino que nuestros ayuntamientos tienen que ser activos en defensa de una Europa de los pueblos, de la solidaridad y de la paz. Los ayuntamientos, igual que son administración del Estado, también son administración de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y, por tanto, tienen la obligación y el deber de poner en pie una red de ayuntamientos para construir la Europa de los pueblos, la Europa de la solidaridad, de la fraternidad y de la paz. Muchas gracias. Os dejo a continuación con Igor Urizar, que, como sabéis, nuestro candidato a la alcaldía. Igor, tienes la palabra. Epa, se me oye así mejor, ¿no? Perfecto. Bueno, no soy ningún experto ni nada de los discursos, intentaré mantenerme directo y conciso. En el discurso tan oso aditua, beraz, zehatz eta zuzena izaten saiatuko naiz. Arratsaldeon, buenas tardes, eta eskerrik asko biterira hurbildu zareten auzokide eta herritar eta baita kide guztiei ere. Ekitaldi honetan, Elkarrekin Podemos hautagaitzak Arrasate herrirako eta bertako auzokidentzako garatzen ari garen proiektua helarazi nahi dizuegu. Gizarte politiketan, feminismoan eta ekologismoan oinarritutako proiektu eraldatzaile bat. Eta oinarri hauen zergatia ere. Ya estamos en la segunda semana de campaña y los partidos, la mayoría de ellos, ya han hecho públicas sus diferentes modelos y propuestas. Estamos asistiendo con sorpresa, y diría que con un punto de tristeza e incredulidad,
algunas de estas presentaciones. Sorpresa, porque ningún otro partido habla de pobreza o de precariedad. Tristeza, porque esto nos demuestra, de alguna manera, que no tienen un proyecto para los y las de abajo. Pero, desgraciadamente, no podemos olvidar que el 13% de las personas en nuestro pueblo, unas 2.900 personas, viven bajo el umbral de la pobreza y un tercio en condiciones de precariedad. Ese tercio que está compuesto sobre todo y se ceba especialmente en personas jóvenes, mujeres, migrantes y pensionistas. Tenemos una tasa del paro del 10%, una de las más altas de Guipúzcoa. Y ante estas difíciles situaciones sociales, los partidos de siempre nos dan la callada por respuesta. Incluso algunos nuevos partidos parecen ignorarlas. Miran hacia otro lado, no quieren asumir estas duras realidades. Por ejemplo, nos hablan en Arrasate de un megaproyecto de 40 millones de euros para un nuevo polideportivo, mientras que en el programa de pobreza no han dispuesto ni siquiera 400.000 euros. Otros partidos hablan de colaboración público-privada, anteponiendo los intereses de las empresas a los intereses de los y las arrasatearras. El Gobierno del PNV y del PSOE han regalado en esta legislatura cientos de miles de euros a constructoras y empresas privadas, mientras algunos partidos callaban. Elkarrekin Podemosetik eredu neoliberal eta sarraskitzaile honi aurre egingo dion pertsonak gaude, eta arrasateor guztiona den ondasun publikoa gure printzipioen indar guztiarekin defendatuko dugu. Ez diogu pribatuari sentimo bakar bat ere oparituko. Aberastasuna era justu eta sozial baten baratuko dugu. Familia langileen alboan izango gara. Bizibaldintzak zapaluta dituzten pentsionisten alboan. Lan prekariotik lan prekariora doazen gazteen ondoan. Eraso matxista eta homofobikoak jasaten dituzten pertsonen aldean. Arrasate jasangarri bat eraikitzeko. Defendatu ezin diren animalien eskubideak defendatzen. Baina guzti hau ezin dugu guk bakarrik egin. Borroka, kaleetan eta barruan instituzioetan eman dezagun, zuen ekimena eta zuen botoa beharko dugu igande honetan. Arrasate, gorriz, berdez eta morez margotu dezagun. Gora Arrasate, eskerrik asko. Eta barkatu, ia astu zitzaidan, orain Maribia Izagirre izango dugu, Deba Urolako batzarretako gure hautagaia. Kaixo, arratsaldeon, Arrasate. Bueno, soy Maribia Izaguirre y como me ha presentado Igor, estoy orgullosa de presentarme como juntera en esta circunscripción de Deba Urola. Pertenezco a Podemos, a ese Podemos que nació el 15M y que pedía decidir y luchar contra la corrupción haciendo nuestras instituciones transparentes. Aquellos gritos de democracia real ya siguen vigentes, ahora con Elkarrekin Podemos. También estoy orgullosa de participar en las reivindicaciones feministas del 8M. El PNV quiere hablar de que las reivindicaciones tanto del 15M como del 8M siguen sin materializarse, sin tener presupuestos. Quieren que pensemos que aquí no hay participación, ni soberanía, ni que queremos más servicios sociales y más feminismos. Pero todos sabemos que el PNV miente. Podemos ya ha ganado 2 veces en Euskadi y las últimas elecciones dejan este escenario muy abierto. Se puede hacer una Guipúzcoa con una auténtica vanguardia feminista. Aquí tenemos a Eva luchando por ello, estoy segura que mucho. Y poniendo por primera vez a una mujer como diputada general. Y eso lo vamos a conseguir si votamos Elkarrekin Podemos. El PNV y Denis Itxaso dicen que ellos son la única opción de gobierno y eso nos intentan hacer convencer día tras día. Pero no dicen que hay muchas más, no dicen que hay otras opciones si todos los de abajo nos movilizamos y si todos vamos a votar ese día 26 de mayo para que haya un gobierno progresista, feminista y que tenga una mujer como diputada general, porque ninguno de esos partidos ha puesto a una mujer como diputada general. Podemos tener a María Valiente como diputada.
Al contrario de lo que ha hecho el señor Itxaso como muleta del PNV, nosotros creemos que hacen falta que las políticas públicas, que son estratégicas para Guipúzcoa, pasen por un filtro democrático, pasen por el filtro democrático de la gente. Queremos decir y queremos votar que aunque PNV y Denis Itxaso han estado de acuerdo en que nunca sea así, y lo han hecho siempre con el apoyo del PP, en el caso de Guipúzcoa nos han impuesto una incineradora y otra serie de cosas, proyectos todos muy grandes, pero que nada tienen que ver con la vida de la gente. Nosotros proponemos que las empresas asociadas a la Diputación rindan cuentas. En este caso no es serio y es muy ocultista que el contrato de la incineradora sea secreto, un contrato que nos compete a todas las guipuzcoanas. Y proponemos auditar desde fuera la acción de todos nuestros representantes para que nadie se lleve un euro que no sea suyo. Queremos que sean las guipuzcoanas las que digan con su voto si quieren ese tipo de infraestructuras que, además de hipotecar en un montón de dinero a todas las guipuzcoanas, no ayudan nada a lograr el horizonte verde y el reciclaje que todos queremos llegar a tener. También habría que hablar de que si el PNV se le llena la boca hablando del derecho a decidir, debería escucharnos y que nos escuche a quien nos manifestamos para que haya un proceso participativo para decidir sobre nuestro medio ambiente en Guipúzcoa. Este derecho al decidir no es solo una camiseta que te pongas un día y lo digas así en 4 palabras. Es votar, es referéndum y es dialogar con toda la sociedad civil. La soberanía es decidir sobre lo que nos afecta aquí a todos los guipuzcoanos, lo que nos afecta en el día a día y a todos los guipuzcoanos. Ahora voy a hablar un poquito de transporte público, a ver si no me alargo mucho. Arrasate es un pueblo donde muchos jóvenes vienen y van a estudiar a otros pueblos. Nuestra propuesta es crear en el sistema tarifario MUGI una tarifa plana por zonas. Ahora, ya sabéis que todos los transportes están incluidos en la MUGI, pero es necesario tener una tarifa plana mensual por zonas tarifarias. Sí existe una tarifa plana, eso ya lo sabéis, para la AP8 y la AP1, pero para vehículos privados. Es incomprensible que usando el transporte público salga muchísimo más caro que el privado. Además, esto no es compatible con los objetivos de reducción de CO2 ni con el fomento del transporte público. Decir también que las personas usuarias del transporte público en su mayoría somos mujeres y que las mejoras en el mismo tienen un impacto de género positivo fundamental para mejorar nuestra vida. Si ya hemos visto que hemos invertido en carreteras, ahora lo que toca es invertir en las personas y en el medio ambiente, que parece que se nos olvida. Esta medida de la tarifa plana es sencilla y factible, pero necesita voluntad para implementarse. Entendemos que con el sistema de tarifa plana por zonas calculamos que el ahorro para alguien que utiliza diariamente el transporte público, no hago del privado, puede llegar a 140 euros al año. Un fomento de este transporte público potenciará una Guipúzcoa más verde, que ponga en el centro la necesidad de cuidar este único planeta, porque para este no hay sustituto que tenemos. Ya sabéis que todos los viernes los jóvenes se manifiestan para cuidar el planeta. Ante ese modelo que nos da el PNV de hormigón, la alternativamente que cuida está dentro del Elkarrekin Podemos, ECU y Izquierda Unida. Terminando, mucha gente que nos ha votado en el pasado y que no nos vota sabe esto. Podemos es garantía de plurinacional, de lucha contra la corrupción y de más derechos sociales. También sabemos que más o menos la mitad de las vascas quiere a Unidas Podemos en el Gobierno de España.
de poner al Elkarrekin Podemos en la Diputación. Para poner al Elkarrekin Podemos en la Diputación os necesitamos a todas vosotras. Hay que ir a votar, porque las que más tienen, los poderosos, la élite vota siempre. Eso siempre se nos olvida. Ellos votan todos para mantener su estatus de élite, porque saben que así mantienen todos sus privilegios. Y ellos no se equivocan, por eso tenemos que salir todos a votar. Este domingo, los votos de todas, recordar que los votos de todas valen lo mismo. Y me gustaría hacer un llamamiento a todos vosotros y a todos vuestros amigos y, como ha dicho Isabel, a toda la gente normal, progresista vasca, por intentar buscar un país mejor. Si votar al Elkarrekin Podemos, nos podemos equivocar en muchas cosas, pero nunca nos hemos equivocado a quién defendemos, que es a la gente de abajo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Ahora voy a presentar a Juan Luis Merino, candidato a la concejalía de Arrasate. Eskerrik asko, entzuteagatik. Bueno, arratsalde on, denoi. Yo creo que ya me conocéis, la gran mayoría. He representado a la coalición Irabasí en este ayuntamiento, en esta legislatura pasada. Y todas las formaciones que conformamos la coalición Elkarrekin Podemos en Arrasate hemos estado representados de una u otra manera, tanto yo en Irabasí como los compañeros y compañeras de Podemos en la agrupación de electores Baleique. Desde el principio de la legislatura empezamos a colaborar entre ambas formaciones y presentar propuestas conjuntamente, todas ellas dirigidas a conseguir en Arrasate mayor justicia social, mayor transparencia, más participación, alcanzar la plena igualdad, trabajar por el ecologismo y la sostenibilidad o por la laicidad y el republicanismo, la memoria y la convivencia desde la institución más cercana, que es el Ayuntamiento. Estuvimos colaborando y ha sido una colaboración positiva que ha desembocado en esta coalición, en este acuerdo de coalición en la cual nos presentamos. Lo cierto es que con nuestro trabajo hemos incidido en la mejora en muchos aspectos con nuestros planteamientos, aunque la mayoría de estas propuestas han sido continuamente y sistemáticamente aplastadas por el equipo de gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, con su mayoría absoluta. Este matrimonio de conveniencia PNV-PSOE que mira continuamente a sus intereses partidistas y personales, en vez de gobernar para la mayoría social de Arrasate. Es por ello que el día 26 vayamos todas a votar la candidatura que puede darle la vuelta a esta situación. No podemos permitirnos 4 años más de imposición y rodillo por parte del PNV-PSE en Arrasate. Por ello, nos presentamos a esta coalición, Elkarrekin Podemos, para sumar, para ser la fuerza determinante en este ayuntamiento, para conformar otro gobierno que dé un giro definitivo a la izquierda, un gobierno municipal que dé prioridad al empleo y los derechos sociales, que Arrasate sea un municipio habitable y sostenible, con unos servicios públicos municipales de calidad, una democracia real y participativa y transversalmente igualitaria, en la que todas las personas de nuestro municipio tengan garantizado un techo, un trabajo y una manutención, en un marco de dignidad y de derechos básicos. Vamos a gobernar obedeciendo a la gente, no a los intereses partidistas, y con un gran reto, reducir las desigualdades en nuestro municipio. Un gobierno que, ante todo, se ocupe de las personas, pero sin olvidarnos de nuestra industria, comercio, ecosistema, patrimonio o cultura. Al mismo tiempo que promoveremos un ayuntamiento transparente, eficiente y participativo. En definitiva, si buscas una organización que trabaje por una institución transparente, por el derecho a la vivienda, por el empleo, contra el maltrato infantil, por una cobertura íntegra para la dependencia, por unos ríos limpios, unos bosques saludables, por el derecho de los animales, por la movilidad sostenible, por una energía limpia y barata, por la igualdad entre hombres y mujeres, contra la LGTBI y fobia, por un equilibrio entre el centro y los barrios o por un urbanismo accesible, entonces, si crees que todo esto es posible, solo hay una opción el próximo domingo 26 de mayo.
y esa opción es Elkarrekin Podemos. Eskerrik asko. Ahora le voy a dejar a mi compañera, la próxima teniente alcalde de Arrasate, Eva Wing. Aupa. Bueno, yo a continuación voy a desgranar las propuestas de los ejes programáticos sobre políticas feministas y barrios, pero en primer lugar quería agradecer la labor incansable de la militancia de la Confluencia, de la militancia de Izquierda Unida, del Círculo Aldugu Arrasate, que sin vuestra incansable labor y muchas veces invisible, nada de esto sería posible. Y ahora sí, voy a empezar con el bloque de políticas feministas y voy a empezar a explicar un poco el contexto. Arrasate durante muchos años ha sido un referente en políticas de igualdad para el resto de municipios, pero estos últimos 4 años la inacción del equipo de gobierno PNV-PSOE nos ha dejado en una posición totalmente opuesta. Y esto no es una opinión, se puede demostrar con datos objetivos y voy a mencionar 2. Estos últimos 4 años no se ha renovado ni el plan de igualdad ni el protocolo de prevención ni de actuación. Y lo que es todavía más grave, no se ha revisado el protocolo de actuación, incluso a veces no se ha aplicado. Durante esta legislatura, los partidos de la oposición hemos hecho infinidad de propuestas en comisión, en pleno, y la respuesta del equipo de gobierno han sido básicamente 2. O votar en contra o votar a favor y no cumplirla. Por ejemplo, por poner ejemplos, votaron en contra de implementar los presupuestos con perspectiva de género y esto debería de ser así por ley. Y por dar otro ejemplo, de votar a favor y no cumplirlo, hace pocos meses presentamos una propuesta para conseguir la paridad en el salón de plenos. En ese momento habían 3. El PNV votó a favor y al mes siguiente presentó otra propuesta, otra iniciativa para poner el retrato de un cuarto señor en el salón de plenos. Bueno, pues actualmente tenemos 4 retratos de 4 señores en el salón de plenos. Con el rodillo PNV-PSOE, pues lo pusieron. Con esto quiero decir que dicen muchas veces una cosa y hacen justo la contraria. Y ahora rápidamente voy a pasarme al segundo bloque, el bloque de barrios. Históricamente, la política municipal siempre se ha hecho desde el centro hacia los barrios, desde el ayuntamiento hasta las alcaldías de barrio. Bien, pues nosotros queremos revertir completamente esta lógica histórica. Queremos hacer política desde los barrios hasta el centro. ¿Y qué haremos para conseguir esto? En primer lugar, crear una comisión de barrios en la que se redactarán planes estratégicos atendiendo las particularidades de cada barrio con la opinión vinculante de las vecinas para reducir las desigualdades de los barrios hacia el centro. Y, en segundo lugar, proponemos activar las alcaldías de barrio, que esta legislatura el PNV y PSOE han decidido no constituir, y dotaríamos a las alcaldías de barrio de presupuesto y competencias, algo imprescindible para descentralizar la política y poner en el centro en los barrios. Hurrengo legealdian auzoak erdigunean jartzeko Elkarrekin Podemos bozkatu. Y ahora os dejo con Arantza González, candidata a Juntas de Gipuzkoa. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero empezar mi intervención recordando que muy cerquita de aquí hoy tenemos que lamentar la muerte de 2 trabajadores en sendos accidentes laborales. Esta mañana en Zestoa y a principio de la tarde en Zarautz.
la precariedad, el modelo también de la subcontratación, ese modelo que defienden PNV y PSE, es responsable y corresponsable de muchos de estos accidentes laborales y de muchas de estas muertes. Nuestra solidaridad desde aquí, la solidaridad del Elkarrekin Podemos con las familias de estas dos personas trabajadoras. Es un honor para mí y es un orgullo estar aquí acompañando la candidatura del Elkarrekin Podemos en Arrasate y también con mi compañera a las juntas, con Mariby Izaguirre. La candidatura de Arrasate es una candidatura formada por Eva, por Igor, por personas como Juan Luis Merino que representan lo mejor de la política, personas que la dignifican, personas como Juan Luis, que además de su trabajo a turnos en una cooperativa de la zona, saca tiempo robado a la familia, al ocio, al descanso, para dedicarlo al bien común, a la defensa de la rex pública, de los servicios públicos, al servicio de la ciudadanía en el ayuntamiento, trabajando también para que no haya desahucios entre sus vecinos y vecinas, para denunciar la vulneración de derechos humanos aquí y en otros lugares como Palestina o el Sáhara, y para que no se olvide la historia de quienes lucharon antes por defender la República y la democracia. Las candidaturas del Elkarrekin Podemos están formadas por personas como Juan Luis Merino. Este hilo rojo que teje este escenario que tenemos aquí está trenzado con el morado y con el verde. No es solo horizonte, es solo memoria democrática, es memoria de la dignidad, es presente y es futuro. Que nadie lo dude. Votar Elkarrekin Podemos es votar honestidad, es votar dignidad, defensa de los servicios públicos, es votar derechos humanos, feminismo, medio ambiente. Votar Elkarrekin Podemos es votar vida digna, es votar república, en singular y con mayúscula. Como Eva me presentaba, yo soy candidata a las Juntas Generales de Guipúzcoa por la circunscripción de Donostialdea. Conozco esa institución porque fui juntera entre 2007 y 2011. 4 años en los que la crisis nos azotó duramente a la mayoría social trabajadora en forma de paro, de ERES, de precarización de las condiciones laborales, de recortes de los servicios públicos. Esos 4 años sirvieron para que PNV y PSE, en plena crisis, aprobaran unas reformas fiscales a los que más tienen, que restaron 300 millones de euros de ingresos todos los años. 300 millones de euros al año, casi nada. Y es una cifra que no nos inventamos, es la cifra que figuraba y que está, que para quien quiera consultarla, en los propios informes de Hacienda. Pues bien, ahí estábamos, el hilo rojo de la coalición del Elkarrekin Podemos, diciéndoles a PNV y al PSE que eso no servía para reactivar la economía y que la realidad es que rebajar impuestos a los ricos solo sirve para reducir ingresos públicos con los que se financia la sanidad y la educación públicas, los servicios sociales, el transporte público, las políticas feministas o las pensiones. Unos servicios públicos a los que la mayoría no podríamos acceder si fueran privados. Modelo Estados Unidos, que puedes morirte en la entrada de un hospital si no tienes un seguro privado. Ese es el modelo del PNV para Euskadi. Es el modelo de convertir los servicios públicos de la mayoría en negocios privados de unos pocos. Un modelo con kaiku y txapela que genera corrupción y clientelismo. Y es el modelo que el PSE apoya cuando gobierna con el PNV. El Elkarrekin Podemos tenemos un modelo alternativo a ese, un modelo que garantiza el reparto justo y equitativo de la riqueza.
con una fiscalidad para que paguen más los que más tienen y con unos presupuestos suficientes para garantizar servicios públicos imprescindibles para tener una vida digna. Mirad, el PNV se las da de buen gestor, pero la realidad es que no lo es. No es buen gestor de lo público. ¿Por qué no lo es? Porque se dedica exclusivamente a contratar lo que deberían gestionar directamente. Esto demuestra que ellos no gestionan porque no saben y por eso subcontratan los servicios públicos. Y yo me pregunto, ¿para qué se presentan a las elecciones? Si después van a dejar en manos de otros lo que deberían hacer como gestores de la red pública. Y la respuesta es evidente, porque el PNV utiliza las instituciones, como decía Igor, para enriquecer a terceros ajenos al interés general y porque ellos convierten los servicios públicos en negocios privados. Así que, compañeras y compañeros, frente a ese modelo PNV-PSE que no cree en lo público y que es incapaz de gestionarlo, el 26 de mayo en Arrasete, en las Juntas Generales y en otras instituciones, la alternativa a ese modelo el 26 de mayo es votar Elkarrekin Podemos. El 26 de mayo el voto eficaz, el buen gestor es el voto a Elkarrekin Podemos.